22 y 23. Hoy vamos a terminar este mes con este atributo y el próximo mes empezamos otro tema, como ya se anunció, que creo que a ver, está conectada. Traigan cuadernos, traigan lápiz, traigan grabadora, traigan lo que sea. Ahora los celulares tienen cosas ahí, tienen para grabar también. Y si quiere llevarse esta imagen para la casa, también puede traer y hacer un video. No respondemos por la cámara, pero lo tenemos, Lamentaciones capítulo 3. Voy a leer 2 versículos de este capítulo. Ya se leyó hasta el verso 27, es un capítulo más extenso. Este capítulo 3 nos habla de Lamentaciones, nos habla de 3 cosas. Si usted lee todo el capítulo, usted se va a encontrar estas 3 cosas implícitas en este capítulo. Número 1, castigo. Y obviamente que el castigo es por la desobediencia a Dios. Recordemos que el libro se llama Lamentaciones y fue escrito por Jeremías, el profeta llorón, ¿verdad? Por todo lo que él vivió, lo que él sufrió, cuando él le anunciaba al pueblo lo que iba a ocurrir si ellos no obedecían a Dios. Capítulo 3 de Lamentaciones. Número 1, castigo nos habla. Número 2, de otra cosa que nos habla este capítulo 3 es de arrepentimiento. Número 2, arrepentimiento. Y número 3, de la esperanza que tenemos. Y yo creo que eso es muy importante que usted lo vea en ese capítulo 3. Número 1, castigo. Número 2, arrepentimiento. Y número 3, esperanza. Y dice los versículos 22 y 23. Y ojo a lo que dice. Por la misericordia de Jehová, ¿qué dice? No hemos sido consumidos. Wow. ¿Por qué no hemos sido consumidos? ¿Por qué no hemos sido consumidos? Por la misericordia de Jehová. O sea, ¿merecemos la misericordia del Señor? No. ¿Qué merecemos? Castigo. Pero sin embargo, por su misericordia, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron, nunca. ¿Qué quiere decir eso? Esa palabra nunca hay que ponerle atención. Nunca decayeron sus misericordias. Dios no cambia, hermanos. Dios no cambia. La misericordia del Señor es para siempre. Y como dirían, forever and ever and ever. Por siempre, siempre y siempre. La misericordia del Señor es para siempre. Y díchase de paso que dice la Biblia también que nuevas son cada mañana sus misericordias. O sea, todos los días, hermano, usted estrena misericordias porque son nuevas. Verso 23. Nuevas son cada mañana. Hablando de las misericordias del Señor. ¿Cada cuánto? No, es que el Señor Dios hoy se levantó de chicha. Hoy Dios se levantó de mal humor. Hoy Dios ya no va a tener misericordia por mí. No, hermano. La misericordia del Señor nunca cambia. Son nuevas cada mañana. Y la frase clave aquí, hermanos, es la última parte. ¿Cómo es? Grande es grande. Y esta palabra grande tiene que verse desde una perspectiva muy diferente, porque creemos que grande es algo. Mira qué grande es fulano de tal, o qué grande es esto, qué grande es el otro. Pero va más allá de ese concepto que nosotros tenemos. Grande es que no hay otra. En este sentido, no hay nada que se compare a la fidelidad de Dios. Absolutamente nada. Y de este atributo, hemos hablado de muchos atributos, hermano.
poderosos. Y yo he dicho que los atributos de Dios es la esencia de lo que Dios es. Y que los atributos de Dios debemos de conocerlo, porque entre más conocemos de los atributos de Dios, más vamos a entender quién es Dios y lo que significa para nosotros, porque nosotros podemos disfrutar de los atributos de Dios, aún de aquellos atributos que no son comunicables, porque este atributo de la fidelidad de Dios es un atributo comunicable. Y nosotros podemos también gozar de este atributo siendo personas diferentes y siendo personas confiables. No como Dios, pero podemos ser un reflejo de este atributo de fidelidad. Ahora, a manera de introducción, si algo necesita esta generación es confiar en algo, en alguien. Estamos viviendo en una sociedad desconfiada. Nadie confía en nadie. Yo no sé si a usted le ha pasado, usted va caminando por la calle y usted va detrás de alguien y aquella persona vuelve a ver así. Como le pasó a un señor, ¿verdad? Tenía alguien detrás de él y el hombre caminaba más rápido y la otra persona caminaba más rápido y la otra caminaba más rápido. Al final del cuento era que esta persona quería comunicarle algo, decirle algo y no era que lo iba a saltar. Hoy no confiamos en personas, no confiamos en nadie. Cuando en los tiempos de elecciones, cada año en las elecciones es más el porcentaje de los que no votan que de los que votan. ¿Y por qué no votan? ¿Y sabe cuál es la frase que se usa? Una frase muy, muy coloquial nuestra, no sé si solo aquí en Costa Rica se usa. ¿Cuál es? ¿Cuál es? No me digan que yo soy el más joven de todos. ¿Cuál es? No hay cara en qué persinarse. ¿Ha oído usted eso? ¿Ah? O otra frase coloquial también que se usa mucho al respecto. ¿Cuál es? No, esta no es. El que no tiene dinga tiene mandinga. ¿Verdad? Eso está diciendo que no se confía en nada y en nadie. Hicieron una encuesta en este país y le preguntaron a los muchachos, a la gente, le preguntaban que si confiaban en políticos. No, hombre. Que si confiaban en tampoco. Que si confiaban en abogados. No, hombre. Que si no. Y en líderes religiosos tampoco. Porque estamos viviendo en una sociedad desconfiada. Dolorosamente hablando, y es que los líderes religiosos también han fallado. Y no podemos decir de aquellos, no, aquí todos vamos metidos porque muchos de los nuestros han fallado. Es duro, hermano. No debería ser así. La iglesia, los líderes, los hijos del Señor deben ser personas diferentes. Como he dicho, y la frase que he usado, son personas singulares que marcan diferencia. En todo aspecto, hermano, en todo aspecto de la sociedad. Desdichadamente, nuestros líderes muchas veces se han metido en política y han quedado mal. Hay países donde han tenido un presidente cristiano, evangélico, hermano, más bien fue el peor. Hasta a la cárcel me han metido. Qué duro eso, ¿no? Y por acá no nos ha pasado cosas parecidas. ¿A qué se debe esta desconfianza? Se debe a que los que son nuestros ejemplos a seguir nos han fallado. Nos han fallado. Nos han fallado. Vivimos dentro de un mundo lleno de corrupción. La corrupción está en todo lado, en todos lugares. Que los del sur, ¿no? Ni los del barrio del sur, ¿verdad? Son los más peores. No, hermano, del norte, del este y del oeste también. ¿O no? Uno antes decía, viene del barrio del sur, se agarran la billetera. Ahora,
entrando en el tema, a manera de desarrollo. Definición de este atributo de fidelidad. La fidelidad de Dios significa que Él es inmutable, que Él es inmutable en su naturaleza, que Él es fiel a su palabra, o sea, lo que Él dice, Él lo cumple. Lo que Dios dice, Dios lo cumple. Si Dios lo dice, Él lo hace. Hermano, cuando yo escucho eso, y cuando eso viene a mi corazón, viene a mi mente, hermano, ¿cómo no confiar en Dios? Y ahora vamos a ver algunos aspectos muy importantes, porque a veces nosotros, hermanos, somos muy ambivalentes en nuestra creencia o en nuestra fe de seguir al Señor. Somos muy ambivalentes. Nos ponemos de acuerdo a las situaciones y todo está bien, vamos para adelante, pero cuando viene un problema, una prueba, una situación difícil, allá dudamos de Dios. Cuando tenemos un problema económico, cuando tenemos un problema familiar, cuando tenemos un problema de salud, cuando perdemos un ser querido, ya, ay Dios, ¿por qué te lo llevaste? Siempre decimos ¿por qué? En lugar de decir ¿para qué? El que confía en Dios no dice por qué. El que confía en Dios dice ¿para qué? Hay algo aquí. Hay algo aquí. Ya sea que me estás enseñando algo porque hay algo dentro de mí que no está rimando con lo que digo que soy, con la palabra del Señor. Entonces por ahí va el asunto. Él es digno de confianza eterna, sin importar cuán improbables parezcan sus promesas. Hermano, hay promesas del Señor que humanamente hablando a nosotros nos parecen improbables. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Tengo un problema, ¿cómo, Señor? Pero ¿cómo lo vas a hacer? A veces nosotros, hermano, tenemos una situación y le voy a poner una de las más comunes entre los cristianos, el problema económico, ¿verdad? El problema económico. Señor, tengo un problema, ¿cómo te lo pongo, Señor? Mire, yo sé que tú eres un Dios que me escucha, yo sé que tú eres un Dios de esto y de aquí, que allá, ¿verdad? Entonces, si son 100 pesos, Señor, gloria a Dios, gracias, Señor. Pero si son 100,000 pesos, ya no, seguramente que no. No. Si es un dolorcito cualquiera, no, gracias, Señor, porque tú eres mi sanador, me sanaste. Pero si es un dolor ya un poco más fuerte, como que ya no. Ya vemos que es improbable que Dios lo haga. Hermano, Dios lo hace pequeño, grande, mediano, cuando sea, como sea, a la hora que sea y con quien sea. Porque ese es Dios. Por eso, hermano, confiamos en Dios, porque Dios es el Dios de las improbabilidades. Un diagnóstico, ¿cuál fue el diagnóstico que me dieron a mí una vez? Sinusitis crónica. ¿Y qué quiere decir sinusitis crónica? ¿Qué quiere decir la palabra crónica? Forever, por siempre vas a estar enfermo de eso. Y hermanos, pero Dios me sanó. Revocó un diagnóstico médico. Dios me sanó de una sinusitis crónica. Yo no sé si mi esposa en algún momento me ha oído hablar, mi amor, ¿tú tienes una pastilla para el dolor de cabeza? Que Dios me sanó. Las improbabilidades crónicas. Pero Dios me sanó. Porque Dios es fiel. Amén. Decimos, no temas ni desmayes porque yo soy tu Dios. No sabemos esa promesa, pero yo soy tu Dios. Wow, eso encierra, hermano, todo lo que Dios es. Yo soy tu Dios, encierra todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace. Yo soy tu hacedor. Wow. Yo soy tu sanador. Yo soy tu salvador. Yo soy tu redentor. Yo soy
tu luz, yo soy tu vida, yo soy tu camino, yo soy tu proveedor. Y podríamos mencionar el montón de yo soy que encontramos a través de la Biblia, pero todo esto, hermano, es cuando entendemos que Dios es fiel y lo que Él dice, Él lo hace. Aunque usted no diga amén. Y ahora le voy a hablar, ahora le voy a hablar un poquitico de lo que quiere decir la palabra amén, porque hasta eso. ¿Qué quiere? Voy a hacer la pregunta para que la rumeen un poquito ahí, para que dejarla ahí brincando en el área. ¿Qué quiere decir la palabra amén? Si alguien le pregunta a usted, ¿qué quiere decir la palabra amén? ¿Qué respondería usted? Lo común que responderíamos, así es lo común. Pero ¿será eso solamente el significado de la palabra amén? La fidelidad de Dios se refiere, la fidelidad de Dios se refiere a su fiabilidad. Vuelvo a repetirlo, la fidelidad de Dios se refiere a su fiabilidad. Podemos confiar en Él, Él es fiable. Si yo le pido a usted, levante la mano todos a los que alguien les ha fallado, yo creo que levantaríamos las dos manos. Porque todos hay en la vida, alguien nos ha fallado. Puede decir que un papá, una mamá, un abuelo, una abuela, puede decir un familiar, uno de los familiares más cercanos, el mejor amigo, un novio, una novia, un esposo, una esposa, un padre, un hijo, un vecino, un amigo, qué sé yo. Pero Dios, y tal vez pusimos la confianza en alguien, ¿no? Pusimos la confianza en alguien cuando era niño, cuando era niña, de escasos 4, 3, 5, 6, 7 años, y aquella persona en la cual pusimos la confianza nos violó, abusó sexualmente de nosotros. ¿Por qué? Porque en nuestra inocencia confiamos en aquella persona, ¿o no? Un familiar, un amigo, el amigo más íntimo del hogar llegó y se jaló la torta y nos marcó y quizá nadie se dio cuenta. Y a veces crecemos con toda esa historia dentro de nosotros, ¿verdad? Y que a veces en algunos casos hasta muchos cristianos todavía siguen arrastrando algo de eso. Porque confiamos en alguien. Y a veces, adultos, con barba y bigote también confiamos en personas. Me caso esperando, confiando en ese hombre que va a ser mi esposo o en esa mujer que va a ser mi esposa y después me salió con patebanco. Me falló. Pero ¿por qué? Porque confiamos en esa persona. Pero Dios es fiable. La fidelidad de Dios se refiere a su fiabilidad. Dios siempre actuará de acuerdo con la naturaleza de su carácter y de acuerdo con las promesas que Él ha hecho. Vuelvo a repetirlo. Dios siempre actuará de acuerdo a su naturaleza, de su carácter y de acuerdo a las promesas que Él ha hecho. Y aquí las tenemos en su palabra. Me gusta orar cada mañana y decirle, Señor, gracias. Y le doy gracias por la vida, le doy gracias por la salud, por el alimento, por el vestido, por el calzado, por el techo, por la protección, por la bendición, por la dirección, por la corrección, por las promesas. Hermano, por las promesas que son mías y son suyas, en el sentido de que nosotros tenemos que confiar en un Dios que es fiable, en un Dios que es fiel. Amén. Él es la fuente y el estándar de perfecta lealtad y confiabilidad. No hay nadie ni nada sobre la tierra, hermano, como Dios en fidelidad. No hay nadie. ¿Cómo no vivir una vida de bendición teniendo
a un Dios como el que tenemos, hermano. El concepto principal que generalmente se encuentra en el contexto de los textos bíblicos que dan testimonio de la fidelidad de Dios es el de promesa o pacto. Las promesas y los pactos de Dios son infalibles. No cambian. Nosotros los seres humanos somos muy cambiantes, ¿no? Sí, yo llego, claro, yo llego. ¿A qué horas hay que estar? A tal hora, sí, yo llego. A veces yo voy en el bus, a veces cuando voy temprano en la mañana y todo el mundo va para el trabajo, ¿verdad que sí? Y yo oigo que alguien, sí, ya voy llegando, ya estoy llegando, ya casi llego. Y vienen saliendo aquí de San Juan. El concepto principal que generalmente se encuentra en el contexto de los textos bíblicos que dan testimonio de la fidelidad de Dios, el de promesa o pacto. Encontramos en la Biblia, en los textos bíblicos, las promesas y los pactos de Dios con nosotros. Por eso, hermano, no caiga en la trampa, haga un pacto con Dios, porque siempre la gente quiere hacer pactos con Dios, pero tiene que ver con plata. Si usted da tanto, Dios va a hacer esto, Dios va a hacer el milagro, y si no da nada, Dios no hace nada. Oiga, no caiga en esas trampas, por favor. Como pastor suyo, no caiga en esas trampas. Esas son trampas. Esos son atajos. Se oye muy fácil. Usted da una ofrenda de $100 y Dios le va a dar a usted $1,000,000. Qué lindo suena, ¿verdad que sí? Claro que si no funciona, no le devuelven la plata. Si no funciona, no le devuelven la plata. En otras palabras, la fidelidad de Dios se muestra especialmente en su compromiso de honrar su palabra. Nunca Dios va a romper un pacto ni una promesa, porque Él se ha comprometido a través de su palabra a hacer y cumplir lo que Él dice. Hacer y cumplir lo que Él dice. Amén. Un estudioso describe la fidelidad de Dios de la siguiente manera: debido a que es éticamente confiable, Dios es fiel al pacto. Es decir, existe esta equivalencia práctica entre lo que Él dice que hará y lo que realmente hace. Si Él lo dice, Él lo hace. Si Dios lo dice y yo lo creo, Él lo hace. Él actúa a favor mío. Él actúa a favor de sus hijos. Él actúa con aquellos que se acercan a Él confiadamente y se acercan a Él confiando en Él. Podemos confiar en Dios. La fidelidad de Dios es un atributo inseparablemente conectado de su veracidad. Vuelvo a repetirlo. La fidelidad de Dios es un atributo inseparablemente conectado a su veracidad. Y ahorita les voy a leer un texto que confirma esto. Dios solo prometerá lo que corresponde a quien es realmente y a lo que realmente se propone hacer. Vuelvo a repetirlo, hermano. Vuelvo a repetirlo. Dios solo prometerá lo que corresponde a quien es realmente y a lo que realmente se propone hacer. Dios no es un Dios que promete y dice cosas por decirlas. Nosotros podemos decir cosas por decirlas o salir del paso, pero Dios no. Dios está comprometido con su palabra. El carácter de Dios es veraz. Él nunca podría mentir o engañar a otros sobre sus intenciones para ellos, sobre su propio carácter o sobre alguna otra realidad. Vea lo que dice este versículo que les iba a mencionar, Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta,
ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Lo que él dice, él lo hace. Lo que él habla es verdad. Y la verdad de Dios es diferente a la verdad humana. Que el hombre preguntó, ¿y qué es la verdad? Primero de Samuel, capítulo 15, verso 29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Además, la fidelidad de Dios es un atributo inseparablemente conectado a su omnipotencia. Hermano, es que si Dios es omnipotente y si Dios es fiel, no se puede separar eso, hermano. Entonces, hermano, ¿qué clase de Dios tenemos nosotros? Vivimos, perdonen la expresión, hermano, vivimos como cristianos agarrándolas del rabo. Vivimos, hermano, a coyol quebrado, coyol comido. Vivimos, hermano, en una lipidia espiritual. Vivimos en una religiosidad sosa, seca, vacía. Vivimos una vida cristiana, hermano, sin ton ni son, cuando debería ser lo más maravilloso, lo más glorioso, lo más bendecido y lo más grande que nosotros tenemos para vivir una vida diferente, una vida singular a como la vive el mundo, una vida singular a como la vive la religión o los religiosos. A Dios nunca se le impide lograr su propósito. No hay nada que le impida a Dios lograr su propósito. Tiene un poder, sabiduría y capacidad inagotables para lograr exactamente lo que promete hacer. No hay nada que se agote en el Señor, hermano. A veces sufrimos la escasez de agua, ¿verdad que sí? A veces sufrimos la escasez de alimentos porque en algunos tiempos ha pasado, no hay arroz, no hay frijoles, hay que comprarlos, hay que guardarlos, hay que hacer algo. Y a veces vivimos dentro de esto, hermano, pero en Dios nunca se va a agotar nada. Por lo tanto, como afirma un estudioso Erickson, nunca podría comprometerse a hacer algo de lo que eventualmente demostraría ser incapaz. Vuelvo a repetirlo, Dios nunca podría comprometerse a hacer algo de lo que eventualmente demostraría ser incapaz. Dios no es incapaz. Dios tiene la capacidad de hacer lo que Él dice que va a hacer por su fidelidad y por su omnipotencia. Tiene el poder para hacerlo. ¿Habrá algo difícil para Dios? Ay, Señor. Ay, Señor. Ahora le voy a hablar algo de esto también. Además, la fidelidad de Dios es un atributo inseparablemente conectado a su inmutabilidad. Ya todo esto, de todos estos atributos ya se habló. Dios es inmutable. Él no se inmuta, Él no cambia. Dios es lo que Él es y será de ayer, hoy, forever, por siempre. Él no cambia. Debido a que el carácter de Dios nunca cambia, sus propósitos y su resolución de cumplirlos tampoco cambian. ¿Sabe cuál es el gran problema que tenemos hoy en día, la generación de hoy en día? Y hablo de los evangélicos, hermanos, y se les voy a decir.
voy a ser muy sincero, es que no conocemos a Dios. El viernes andaba ministrando a un grupo de hombres en una iglesia aquí en Desamparados. Y yo les decía, se está levantando una generación como la que se levantó después de la muerte de Josué. Dice la Biblia que después de la muerte de Josué se levantó una generación que no conoce a Dios. La palabra conoce o conocer en el castellano es diferente a la palabra conoce o conocer en la Biblia. Nosotros nos vamos a un diccionario y vemos la palabra conocer y nos vamos a la Biblia y vemos la palabra conocer. Son dos cosas completamente diferentes. ¿Sabe por qué nosotros hoy, la generación de hoy, no conoce a Dios? Porque tienen Biblia y no la estudian. Porque tienen Biblia y no la leen. Porque tienen en sus aparatos electrónicos, hermano, la Biblia, y tienen en sus aparatos electrónicos, hermano, comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos, pero no estudian la Biblia. ¿Cómo va a conocer o sea, no hay otra forma de conocer a Dios sino a través de su palabra? Vuelvo a repetirlo. No hay otra forma de conocer a Dios sino es a través de su palabra, porque la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el pensamiento de Dios, es la voz de Dios revelada a través de la Biblia. Y tenemos un analfabetismo de Biblia en la iglesia del Señor. Y tenemos un analfabetismo de Biblia aún en los que enseñan o predican la palabra de Dios. Es más fácil emocionar a la gente que hablarle la palabra de Dios. Es más fácil, como hacen muchos hoy en día, sacar conejos del sombrero, tirarse de panza, guindarse de los abanicos, quebrar púlpitos, hermano, y emocionar a la gente con gritos y un montón de cosas, hermano, que preparar mensajes y predicaciones basados en la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo saca usted para estudiar la Biblia? No para leerla. Se supone que usted tiene que leerla. Pero ¿cuánto tiempo saca usted para estudiar la Biblia, estudiarla? Yo estoy seguro, hermanos, que si ustedes que están aquí presentes y los que me siguen por este medio, tomaran notas en las predicaciones, las enseñanzas, y usted esas notas se las llevara para su casa y comienza a repasarlas hermanos, déjeme decirle que usted va a aprender bastante más de lo que nada más va a aprender solamente escuchando. Y usted se va a investigar, y usted se va a estudiar, y usted se va con otras versiones. Déjeme decirle que usted va a tener una enseñanza tan maravillosa que usted la puede compartir con su familia. Que usted la va a compartir con un grupo de amigos o de personas, qué sé yo. Pero hermano, dolorosamente viene un testigo. Yo tengo muchos amigos muy especiales que son testigos de Jehová. Pero tocan a la puerta de nuestra casa y ¿qué es lo que hacemos? Ah, no tengo tiempo, tengo mucho que hacer. Ustedes son unos vagos. Si le ha abierto usted la puerta a un testigo de Jehová y le ha hablado con él. ¿Y sabe por qué no lo hacemos? ¿Aló? ¿Sabe por qué no lo hacemos? Porque a veces viene un testigo de Jehová, viene un mormón o viene otro de otra área. Y hermano, no tenemos palabras para responderle a todos los que nos dicen. Porque nos dicen un montón de cosas. Ay, saben más que nosotros. A mí me gusta hablar con los mormones. A mí me gusta hablar con los testigos de Jehová. A mí me gusta hablar con esta gente, hermano. Y cuando me dicen algo, sí, la Biblia dice esto, la Biblia dice acá, la Biblia dice allá. Ah, ¿usted estudia la Biblia? Sí. Ah, qué bueno, sígala estudiando. Y se van. Ni siquiera les digo que soy pastor, ¿verdad? Ni siquiera les digo eso.
Un mormón, yo hablo con un mormón, yo hablo, aún más, he hablado con budistas y este tipo de gente también, que uno se encuentra en el camino y que tienen unos argumentos. Pero hay que, por eso, hermano, ¿sabe por qué? Porque no estudiamos la Biblia. Los que tenemos hijos pequeñitos, me pregunto, ¿se siente usted con sus hijos a enseñarle la Biblia? Van a las escuelas, van a los kinderes, van a los no sé a dónde, van a los colegios, van a las universidades, hermano, y cuando van ahí, ¿por qué? Porque no llevan fundamento, porque nosotros nunca, ni siquiera les revisamos, ni les preguntamos qué les están enseñando en la escuela, en el colegio, donde sea. Con razón no tienen bases. Nuestra hija nos comentaba en algún momento, una de mis hijas, que en el aula de ella a veces la maestra decía algo y ella refutaba. No, es que la Biblia no dice eso. Es que la Biblia no dice eso. Los que cuando van a la universidad o aún más al mismo colegio, y cuando van a la universidad, cuando le salen con el humanismo, cuando le salen con el ateísmo y cuando salen con este montón de cosas y ahora esta situación de la ideología de género, ¿qué argumentos llevan para hacerles frente a eso si no estudian la Biblia? Si nosotros los que somos los indicados para enseñarles la palabra de Dios, ni siquiera nosotros la sabemos, ni siquiera nosotros la estudiamos, ¿qué argumentos van a tener, hermano? Y como decía un predicador, cáigasenos la cara de vergüenza, hermano, si no lo hemos hecho. Él es fiel. Les iba a decir, pero bájalo ahí mejor porque para. Él es fiel precisamente porque lo que quiso decir cuando prometió algo en el pasado es precisamente lo que quiere decir hoy. Ayer y hoy y mañana será igual. Él no cambia. Él no vacila entre opiniones, ni cambia de opinión como lo hacemos nosotros. Él no claudica entre dos pensamientos. Él no es de doble ánimo como nosotros. Decimos sí, pero no. Decimos no, pero sí. Y aquí está. Un término clave del Antiguo Testamento para el concepto de fidelidad es el verbo amán. Es una palabra hebrea, amán, del cual se deriva el sustantivo amed. Ponga atención, nada más, tal vez, ¿con qué se come eso? Bueno, yo ahorita le voy para que se lo coma. Amán. Y de esta palabra se deriva la palabra amed para hablar de la fidelidad. Es la palabra fidelidad, amán, y de cuál se deriva la palabra amed. Y ponga atención a esto. Es un verbo, el verbo amán comunica las ideas de confiabilidad, fiabilidad, fidelidad y permanencia de Dios. Ese es Dios. Confiabilidad, fiabilidad, fidelidad y permanencia. Y esta palabra es un sustantivo relacionado con emet, puede tener la idea del Todopoderoso. Es la idea, esta palabra tiene la idea de que el Todopoderoso es la fuente de la verdad. Lo que se relaciona con él es verdad y es real. Y un nombre de Dios es el Emet, que quiere decir el Dios de la verdad. No hay variación. Él es la verdad. Y Jesús lo dijo. Yo soy la verdad. Él es veraz. Todo hombre puede ser lo que decir que es, pero no es. Pero Dios sí es. El atributo de Dios de inmutabilidad se refiere a su naturaleza inmutable. Su carácter no mejora ni tampoco se deteriora. Él es lo que es. Y Él es la verdad. Y la verdad es incambiable.
Y la verdad se manifestó en el vientre de María como un bebé, como un niño, creció, nació y caminó por esta tierra. Y él pudo decir, yo soy la verdad. Y aquel hombre que no entendía eso preguntó, ¿y qué es la verdad? Yo a veces pienso que la pregunta que hizo este hombre está mal planteada, o tal vez pudo haber dicho, ¿quién es la verdad? Y preguntó, ¿qué es la verdad? Una cosa es, ¿quién es la verdad? Y otra cosa, ¿qué es la verdad? Él es siempre por toda la eternidad el mismo en esencia. Y ojo a esto. Y aquí viene. La palabra inglesa amén, que en cualquier idioma es la misma palabra. Amén. Es como la palabra aleluya, ¿verdad que sí? En cualquier idioma, aleluya, aleluya, aleluya. Y bueno, a propósito de esto, voy a preguntarles. Yo soy muy preguntón. ¿Sabe usted qué quiere decir la palabra aleluya? ¿Sabe usted? Porque a veces decimos palabras. Amén, aleluya. ¿Y qué quiere decir la palabra aleluya? Las dejo ahí. La palabra inglesa amén, así como la palabra griega, tiene su origen en el término hebreo. Y la palabra amén, como tiene su origen en el término hebreo, quiere decir verdadero o verdad. Pero también contiene la noción de confiabilidad, de constancia y fidelidad. Así es que cuando usted dice amén, wow, ahora usted va a tener cuidado cuando diga amén. No es solamente así sea. Bueno, así sea. Bueno, sí, bueno. No. No es tan religiosa como la aprendimos. La conexión entre las dos ideas, entre la verdad y la confiabilidad, es obvia, debido a que Dios solo habla verdad. Sus promesas son seguras, fiables, dignas de confianza o fieles. Él es fiel. Qué maneras, qué maravilla, qué bendición, hermano. Tenemos nosotros. ¿Ya entendió la palabra amén? Cuando usted dice amén, está diciendo, cuando usted oye una palabra, la palabra de Dios, y dice amén, yo estoy de acuerdo a lo eso. Dios es fiel, es confiable, es inmutable, es veraz. Usted se está poniendo de acuerdo. Usted está se poniendo de acuerdo, usted está recibiendo esa palabra y esa promesa y esa bendición de parte de Dios. Otro estudioso que también nos dice lo siguiente, Bavinck, este estudioso dice, la veracidad y la verdad, la confiabilidad y la fidelidad están demasiado estrechamente asociadas para que las separemos. No las podemos separar. Si usted las separa, no se pueden separar. Veracidad, verdad y confiabilidad. Otro término antiguo del Antiguo Testamento que se enfatiza la fidelidad de Dios es el término esed, que significa, ojo a esto, esed, que significa amor de pacto, significa amor inquebrantable, significa misericordia o fidelidad. Cuando usted oye esta palabra, hermano, amor de pacto, cuando se oye esta palabra de la fidelidad de Dios, usted tiene que entender que lo que transmite también es un amor de pacto. El amor de Dios no cambia. El amor de Dios es real. El amor de Dios es fiel. El amor de Dios es inquebrantable. Igual que su misericordia o fidelidad. Misericordia y fidelidad, como lo leímos en el texto, hermano, no se pueden separar.
Donde hay misericordia, hay fidelidad. Y donde hay fidelidad, hay misericordia. Yo quiero que eso le cale a usted hasta lo más profundo de su corazón. Contiene un fuerte aspecto relacional, enfatizando el compromiso y la lealtad a los demás, que excede con crece las conexiones emocionales a los compromisos basados en la convivencia o en la reciprocidad. Es algo que humanamente hablando y emocionalmente esperamos de los demás, que sean recíprocos con nosotros. Así, en la declaración de Éxodo 34, versos 6 y 7, Dios se declara a sí mismo en abundante en misericordia. Él es abundante en misericordia y verdad. Eso quiere decir, Dios es abundante en misericordia y verdad. Y la palabra que leímos nos habla de abundante en misericordia y en fidelidad. Y son, por lo tanto, la misericordia o el amor inquebrantable y verdad o fidelidad son términos gemelos, o sea, inseparables. Con un énfasis ligeramente diferente, describen a Dios como alguien que se aferra a su compromiso con los demás, incluso a pesar de sus propias acciones en sentido contrario. Si no es por la misericordia de Dios, hubiéramos sido consumidos, porque grande es su fidelidad. Aunque a veces le fallamos a Dios, Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo fiel. Uno de los ejemplos más vividos de la fidelidad de Dios se ve en el cumplimiento de la promesa que se le dio a Abraham y a Sara. ¿Se acuerdan? Un hombre con 75 años, con una esposa de 65 años que ya no menstruaba, ya se le había ido la costumbre de las mujeres, mas sin embargo reciben a esa edad una promesa. En ese momento, la propia Sara no solo era estéril, sino que había pasado la edad de tener hijos. Además, Dios no cumplió la promesa de inmediato, sino fue hasta, en el caso de Adán, 25 años después, y en el caso de Sara, 35 años después. Oiga usted, 35 y 25 años después. Dios cumplió su promesa. En la última instancia, la convicción de que Dios cumpliría su promesa es un componente principal de la fe auténtica y salvífica. Por eso la Biblia dice que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardoneador de los que le buscan. La fe bíblica está inseparablemente ligada a la afirmación de la fidelidad de Dios. Usted no puede decir que usted tiene fe en Dios si usted no confía en lo que Dios ha dicho. En el contrario, el escepticismo y la incredulidad plantean desafíos directos a la fidelidad de Dios. Donde hay escepticismo, donde hay incredulidad, está desafiando la fidelidad de Dios. Dios es fiel. No es ninguna virtud dudar de sí, no es ninguna virtud dudar de si Dios cumplirá realmente lo que Él ha prometido. Él lo promete. Si Él lo dice, Él lo hace. El testimonio bíblico de la fidelidad de Dios. Número 1. Se enaltece la fidelidad de Dios por su inconmensurable grandeza. Los escritores bíblicos ensalzan la fidelidad de Dios en términos de sus dimensiones ilimitadas. No se puede medir en términos de cantidad, calidad o duración. Es simplemente grande. Amén. Ya como lo vemos en Lamentaciones 3, 22 y 23. Grande es tu fidelidad. Número 2. La fidelidad de Dios se evidencia en su compromiso de cumplir las promesas. Donde quiera que esté a la vista el atributo de la fidelidad de Dios, el concepto de pacto o promesa suele estar cerca. Número 3. La fidelidad de Dios se manifiesta en su obra de redención.
Los escritores bíblicos testifican que la fidelidad de Dios se manifiesta especialmente en su obra de redención. Él no solo comienza el proceso, sino que es fiel para llevar la redención a su objetivo final. Amén. Filipenses 1:6 dice que el que empezó la buena obra en nosotros la termina hasta el día de su venida. Esta fidelidad en la redención se extiende incluso a la disciplina de Dios sobre sus hijos. Número 4, la fidelidad de Dios se expresa mediante sus descripciones especiales. Y hay descripciones especiales que manifiestan la fidelidad de Dios. Primera de Pedro 4:19 dice que Dios es un creador fiel. Debido a que Él es completamente confiable, los escritores bíblicos con frecuencia lo llaman la roca. Deuteronomio 32:4, Salmo 18:2 y 3 e Isaías 26:4. Jesús es llamado fiel sumo sacerdote. Hebreos 2:17. Estamos hablando de manifestaciones de la fidelidad de Dios. En el libro de Apocalipsis a Jesús se le da el título de testigo fiel y verdadero. Número 5. Se enfatiza la fidelidad de Dios en contraste con la incredulidad del hombre. Ciertamente la fidelidad de Dios se describe como diametralmente opuesta a la incredulidad a la infidelidad del hombre. Implicaciones de la fidelidad de Dios. Número 1, debemos adorar a Dios por su fidelidad. Amén. La fidelidad de Dios debe ser un enfoque regular de nuestra adoración. Considere estas palabras que dijo este hombre de Dios, John Pember. Cuando lo necesitamos en tiempos de problemas, Él está ahí. ¿O no? Al reflexionar sobre los acontecimientos de nuestra vida, podemos ver la mano de Dios sobre nosotros porque Él ha sido una ayuda, un guardián y un amigo confiable durante todo el camino. Siempre va a estar con nosotros. Amén. Él nunca nos ha defraudado, nunca nos ha mentido y siempre Él ha hecho lo que es mejor para nosotros, para nuestros intereses. Incluso cuando era difícil entender lo que está haciendo o como lo que hizo fue realmente para nuestro beneficio. Los hombres nos fallan, nosotros fallamos a los demás, pero alabado sea Dios que Él permanece fiel. Amén. En última instancia, lo más importante no es si nosotros somos fieles. Lo más importante es que Dios es. Debemos confiar en las promesas del Señor. Una de las implicaciones más inmediatas del atributo de la fidelidad de Dios es la necesidad de confianza, como mencionábamos al principio. No podemos afirmar esta verdad sobre el carácter de Dios y que permanezca la preocupación en nosotros o permanecer preocupados. ¿Cuánta gente y cuánto cristiano, aún con años de estar en los caminos del Señor, vive todo preocupado? Como dice Raymond, su fidelidad al pacto es el fundamento de confianza del santo, el fundamento de su esperanza, la causa de su regocijo y la fuente de su valor. Amén. Ciertamente, si confiar en Dios fuera fácil, no habría necesidad de que las escrituras lo enfatizaran la fidelidad de Dios. En las escrituras enfatizan la fidelidad de Dios particularmente porque es la razón a menudo es difícil de confiar y obedecer. Hay cinco principales enemigos que hacen guerra contra la confianza en la fidelidad de Dios. Número 1, las preocupaciones. Las preocupaciones son enemigos de la confianza en la fidelidad de Dios. Las inquietudes. Cuando hay preocupación, hay inquietudes. Número 2, apatía no cristiana hacia las cosas de Dios.
¿Cuántas veces, hermanos, nos dejamos que la apatía venga y las cosas de Dios las dejamos a un lado? No, hoy no me congrego, hoy tengo, mejor me voy para un bailongo, por una fiestica que hay que me invitaron, para una reunión social que venir a la iglesia, hoy mejor me voy a pasear donde el vecino, o me voy a pasear donde fulano de tal, y como que las cosas de Dios las dejamos a un lado. No, hoy no oro, hoy no tengo ganas de orar, no, hoy no. Hoy no voy a hacer, no. Número 3, carnales y cambios pecaminosos en el comportamiento. Y prácticas carnales no solamente son adulterio, fornicación, robar, emborracharse. Como aquí no hay personas que pasen por ese problema, las voy a decir. Gente que se enoja, gente que grita, gente que pelea. Aquí no hay de eso. Gloria al Señor. Aleluya. Qué bendición. Que son como el Alcacelser, ¿verdad? Que explotan por cualquiera, que son como un volcán. Que también eso es pecado. Número 4, descontento de la providencia de Dios. Hay gente que está descontenta porque Dios no le provee lo que ellos quieren a la hora que ellos quieren y cuando ellos quieren. Y número 5, escepticismo hacia la veracidad de las promesas de Dios, hermano. Si en algo puede usted confiar plenamente es en la fidelidad de Dios, en la fidelidad de las promesas de Dios para usted. Y como he dicho en otras ocasiones, hermanos y hermanas, la fidelidad de Dios, las promesas de Dios son para los hijos de Dios. Flowell, este hombre afirma, en una palabra, habiendo resguardado sus almas en esta cámara de descanso y cerrando así las puertas detrás de ustedes, todo lo que tienen que hacer es descansar en Dios y disfrutar del placer de un alma resignada en manos de un fiel creador. Al oponer la fidelidad de Dios a toda la inconstante e infidelidad que encontrará diariamente los hombres, a la fidelidad de Dios, si la fidelidad de Dios y el desvanecimiento de su propia fuerza y habilidad naturales, mi carne y mi corazón desfallecen. Pero digamos, como dijo el salmista en el Salmo 73, 26, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén. Gloria al Señor, hermano. Déjame terminar. Número 3, debemos de imitar la confiabilidad de Dios. El hermano Arthur A. Pink observó acertadamente que la infidelidad es uno de los pecados más destacados de nuestros días. Lo mencionaba yo al principio. La deslealtad y la falta de confianza son características distintivas del hombre caído, el hombre sin Dios. Al mismo tiempo, la fidelidad es un atributo comunicable. Es un atributo que usted y yo podemos también usar de él y que la gente vea en nosotros como hijos de Dios, gente confiable. Que si decimos algo, lo cumplimos. Que si decimos algo, lo cumplimos. Con respecto y esto tiene que ver, conclusión, como portadores de la imagen de Dios, blasfemamos su carácter por falta de confiabilidad, pero lo honramos y glorificamos siendo fieles. Esto tiene una aplicación particular en nuestras promesas y pactos. Con respecto a los votos matrimoniales, los pagos de los préstamos, tu contrato de trabajo, incluso tu compromiso de reunirte con un amigo para tomar un café en un momento determinado, deja tú sí, sea sí, y tu no, sea no. Y usted dice sí, llegue. Hermanita, ¿puede llegar a la casa a tomar cafecito? Pues, si a mí me invita, yo soy bueno para ir a tomar café en cualquier lado, pero lo que pasa es que no me invitan. Sí, yo llego. Sí, yo voy. Sí, ahí voy a estar. Y llego. Dice, este versículo con el cual empezamos, quiero terminar con este versículo y yo le voy a dejar de tarea que usted lo memorice. No sé cuántos de lo saben de memoria, pero si no se lo sabe, acuérdese, memorícelo.
Lamentaciones 3, 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Estos versículos, hermanos, se los aprendió uno recién convertido, porque eran los textos bíblicos que se usaban mucho, que nos hablaban tanto de la fidelidad de Dios. Hermanos, yo espero con todo mi corazón, igual que mi hija Carla, esperamos, y nosotros como pastores y como familia pastoral, esperamos que la preparación, que el trabajo, aún más la transmisión que se hace con Keila, que está ahí, que ustedes no la ven, ¿verdad? Pero que está trabajando y que a veces hay problemas de audio y que a veces hay situaciones que se presentan y a veces cuando la gente oye un ruido en el audio, pum, de una vez cambian, lo quitan, a veces no lo oyen. Cuando hay alguna situación que no, ¿verdad? Usted sabe cómo es la gente, usted igual que el radio, usted prende un radio, usted oye ahí algo raro, usted lo cambia rápido, ¿no? Pero es un trabajo que se hace en conjunto, hermano, y la preparación, porque queremos que ustedes estén bien alimentados. Queremos que todos estos días, como 4 meses, mi amor, 4 meses que hemos estado con ese tema, de haya sido bendición para usted. No les vamos a dar un título porque no les vamos a hacer examen. Ajá. Pero, hermanos, el examen es que usted lo ponga en práctica. Que usted aprenda los atributos de Dios y que encienda dentro de usted un deseo de estudiar la palabra del Señor. Eso es lo más importante. No solo se trata de que vengamos acá, hermano, y salgamos, no. Se trata de que la palabra de Dios que recibimos, hermanos, nosotros la pongamos en práctica y comenzar a hacer lo que Dios dice que debemos de hacer. Porque así nuestras vidas serán diferentes y serán vidas fructíferas. Y seremos de bendición para otras personas que están esperando un momento de bendición. ¿Qué dice la gente cuando usted llega a algún lugar? ¿Qué dice? Ahí viene ese religioso, ahí viene ese amargado, ahí viene ese mala paga, ahí viene ese mentiroso. Como le dijeron a una hermana un día. Ella nos contó, ya partió con el Señor, por cierto. Ella nos contó, hermano, andaba repartiendo tratados y llegué a un lugar de una gente a repartir tratados. ¿Sabe qué me dijeron? Mira el diablo repartiendo escapularios. Así le dijeron a la hermana. El diablo repartiendo escapularios. Ojalá que a nosotros no nos digan lo mismo, hermano. Que cuando llegamos a algún lugar seamos luz verdadera. Seamos sal, no insípida. Seamos lo que verdaderamente debemos de ser como hijos de Dios. No solamente religiosos que entran y salen y siguen viviendo la vida igual. Y que las enseñanzas que vamos a empezar el próximo lunes, yo espero. Ahora, en esta ocasión no les voy a regalar cuadernos ni lápiz. Lo van a traer. Cuadernito y lápiz, lo van a traer. Y yo lo espero él, los va a pasar lista. Y el que no lo trae le cobra una multa. Ah, entonces no vengo. Entonces voy a la casa y le mando el guachimán a la casa que se traiga las orejas. No, hermanos. El interés nuestro, más que todo, hermano, es que usted aprenda. Que usted se despierte dentro de usted ese deseo de estudiar la palabra de Dios. Hermanos, les vuelvo a reiterar, ahí ahora, hermanos, usted tiene versiones diferentes, diccionarios, ¿cómo se llama? Comentarios. Hay tanto. Tenga cuidado porque no todo, no, tampoco. Yo tengo algo, hermano, yo me meto a ver algún comentario o algo y yo me quedo bien y digo, no me huele bien. ¿Verdad? Es un comentario bíblico, pero algo no está bien y me voy a examinar con los mormones, los santos de los últimos días. No, hay que tener cuidado con esto también. Y si usted tiene alguna duda o quiere que le recomendemos algo, nada más nos dicen, recomiéndeme un diccionario, recomiéndeme una versión de la Biblia y se lo vamos a hacer. Espero que estas enseñanzas, hermanos, verdaderamente hayan sido bendición para ustedes
y el próximo lunes, si Dios lo permite, recordando que, bueno, ahora Carla tiene anuncios, ya está Carla ahí. Que Dios les bendiga y adelante la orden del Le Señor. damos un